Hola, ¿cómo están? Un gusto darles la bienvenida a esta clase número 3 y última de el capítulo 1 de Ontología del Lenguaje, las bases de la ontología del lenguaje. Un breve repaso de lo que vimos en las clases 1 y 2. En primer lugar, la deriva metafísica, contra la cual se yergue Rafael Echeverría, señalando que las explicaciones que podemos dar a nuestro mundo y a la vida humana, al ser humano en sí, no deberían venir de un plano que esté más allá de la historia del mundo y más allá del mundo físico que podemos percibir por los sentidos. Esta característica de la filosofía antigua de buscar más allá de lo físico una respuesta al ser de las cosas, según Echeverría, está siendo superada y está siendo reemplazada por una deriva histórica. La deriva histórica sería entonces la opuesta a la deriva metafísica. Deriva histórica, repito, que busca explicación a todo lo que hay en el mundo dentro de la historia y dentro del mundo físico. El segundo concepto que ya vimos es el concepto de ontología del lenguaje y específicamente el concepto de ontología, que para Echeverría no es una rama de la filosofía como siempre se la consideró, sino que la ontología sería la reflexión acerca del ser humano. De modo que ontología del lenguaje es una manera particular, moderna, contemporánea, de concebir o de entender al ser humano. Y el tercer concepto que vimos es que el ser humano no es un ser racional, es decir, sí es racional, pero no es la racionalidad o la capacidad de pensar la que lo distingue al humano entre las demás especies del mundo, sino que lo que hace que el humano sea humano es el lenguaje, el tipo especial de lenguaje que tenemos los humanos para comunicarnos entre nosotros. Vamos a ir ahora a considerar los tres principios básicos de la ontología del lenguaje. Eso lo encontramos en el primer capítulo que estamos estudiando. Ya les digo a partir de qué página. A partir de la página 31. Los postulados básicos, los tres postulados básicos de la ontología del lenguaje. El primer postulado es que los seres humanos somos seres lingüísticos. Que somos seres lingüísticos quiere decir que no podemos escapar al lenguaje, que vivimos dentro del lenguaje. Este es un concepto bastante abstracto, bastante filosófico. No podemos hacer nada los seres humanos, ni siquiera pensar sin lenguaje. Eh, Construimos el mundo, coordinamos acciones, nos entendemos a nosotros mismos, pensamos, soñamos en el lenguaje, porque somos seres lingüísticos en primer lugar. Es verdad que también somos seres emocionales y también somos seres corporales, que son los tres dominios primarios del humano, según Echeverría, pero lo que se destaca en forma especial es que somos seres lingüísticos. Ese es el primer postulado. Segundo postulado, los seres humanos interpretamos al lenguaje como generativo. Siempre se consideró que el lenguaje era descriptivo, que con el lenguaje los seres humanos describíamos la realidad que ya existe, las cosas que hay en el mundo, incluidos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Pero cuando los filósofos de habla inglesa, a partir de los años 1950, descubren, observan que con el lenguaje también generamos realidad, entonces se dice que el lenguaje, además de descriptivo, es generativo. Generamos realidad porque podemos reunirnos a planificar algo que no existe en el momento que estamos hablando y a partir de ese acuerdo que podemos lograr, de esa coordinación de acciones o de esa planificación, podemos los seres humanos hacer que las cosas pasen, que lo que no existe llegue a existir. Trátese de un invento, una máquina, un viaje, una reunión, una institución, una organización, lo que fuere. El lenguaje es generativo. Y el tercer principio básico es que los seres humanos nos creamos a nosotros mismos en el lenguaje. Eso quiere decir que tenemos un futuro abierto, que no estamos determinados de antemano, que el ser humano no es un ser fijo, un ser determinado, un ser inmutable que no puede cambiar. Eso lo dice Echeverría en la página 37. Los seres humanos no tienen un ser dado, fijo e inmutable, porque ser humano es estar en proceso permanente de devenir,
Devenir significa moverse, transcurrir, fluir, cambiar. Estamos en un proceso permanente de inventarnos y de reinventarnos dentro de una deriva histórica. Los seres humanos, entonces, el tercer principio dice que nos podemos construir a nosotros mismos, nos podemos inventar, nos podemos hacer o crear a nosotros mismos en el lenguaje. Este es un concepto muy importante del coaching ontológico, porque nos dirá que no importa cuál es nuestra historia, qué es lo que nos ha pasado antes de hoy en nuestra vida, ni siquiera importa el árbol genealógico o la herencia genética de nuestros antepasados, porque a partir de ahora nosotros podemos empezar a hacer algunos cambios importantes, de acuerdo a nuestro deseo, a nuestro gusto, a lo que aspiramos, a lo que queremos ser, a quienes realmente queremos ser. Y podemos entonces inventarnos a nosotros mismos, cambiando creencias limitantes, pensando de otra manera, realizando acciones que antes no nos atrevíamos a realizar, y así entonces nos vamos creando en el lenguaje, porque definimos pensando con lenguaje, definimos declarando lo que queremos alcanzar a hacer. El último concepto lo vamos a estudiar a futuro, es el concepto del observador. Los seres humanos somos observadores de la realidad. Eso quiere decir que nunca podemos describir cómo es exactamente la realidad, sino solo cómo la vemos, cómo la percibimos nosotros. Podemos decir entonces, no te puedo contar cómo es el mundo, pero sí te puedo decir cómo lo veo yo. Yo que soy observador, diferente a todos los demás observadores que hay en el mundo. Nos vemos entonces en una próxima clase.